Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Prepárense porque tenemos un tema que estoy seguro que a muchos de ustedes les va a encantar y sobre todo, les va a intrigar. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de uno de los actores más carismáticos y admirados del momento, Can Yaman. Si han leído bien el título y hoy vamos a desvelar algo que ha capturado la atención de muchos de sus fans y curiosos por igual, el secreto detrás de sus tatuajes significativos. ¿Qué esconden esas marcas en su piel? ¿Son solo adornos o tienen una historia detrás? Pues bien, abróchense los cinturones, porque vamos a emprender una increíble aventura para descubrirlo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este misterio, si aún no lo han hecho, les hago una invitación muy cordial a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito, le dan al botón rojo que ven por ahí abajo y activan la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayudan un montón y a ustedes les llega contenido fresco y emocionante directamente a su bandeja de notificaciones. Can Yaman no es solo conocido por su imponente físico y su talento actoral, sino también por esa personalidad magnética que irradia tanto dentro como fuera de la pantalla. Y algo que siempre llama la atención son sus tatuajes. Son visibles, son parte de su imagen, pero ¿cuál es el verdadero significado detrás de cada uno de ellos? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pues hoy vamos a intentar responderla basándonos en lo que se ha revelado, en sus propias declaraciones cuando ha sido posible, y en interpretaciones que, si bien son nuestras, están fundamentadas en la información disponible. Vamos a empezar por uno de los que más curiosidad genera, el tatuaje de un rostro con un diseño un tanto abstracto en su brazo. Este rostro tatuado en el brazo de Can Yaman es, sin duda, uno de sus diseños más comentados y enigmáticos. A primera vista, su naturaleza abstracta invita a múltiples interpretaciones, y precisamente en esa ambigüedad reside su poder de intriga. La opinión más extendida entre sus seguidores y los entusiastas de la simbología de los tatuajes es que este rostro representa la asterisco dualidad inherente al ser humano. Es un reflejo visual de esa compleja batalla interna que todos libramos, esa tensión constante entre nuestras aspiraciones y nuestras realidades, entre la persona que mostramos al mundo y la que somos en la intimidad. Piensen en ello, ¿no es la vida un constante equilibrio entre la luz y la sombra, entre lo que deseamos ser y lo que las circunstancias nos obligan a ser? Can Yaman, como actor, se sumerge a diario en las profundidades de personajes muy diversos, explorando un abanico de emociones y personalidades que pueden diferir enormemente de la suya propia. Este tatuaje podría ser, por lo tanto, una manifestación artística de esa asterisco exploración de las múltiples facetas de la psique humana. No solo de la suya propia, sino también de las de los personajes que da vida. Es como si llevara consigo un recordatorio permanente de que la complejidad es un rasgo intrínseco a la existencia, y que bajo la superficie de cada uno, existe un universo de matices esperando ser comprendidos. Esta interpretación resuena especialmente con su profesión, ya que un actor exitoso debe poseer una gran empatía y capacidad para adentrarse en mundos internos ajenos, algo que este tatuaje parece simbolizar de manera muy profunda. Es la representación de la profundidad, de la introspección, de la comprensión de que no somos entidades monolíticas, sino seres en constante evolución y con múltiples capas. Continuando nuestro viaje por la tinta que adorna la piel de Can Yaman, nos encontramos con otro diseño que despierta gran interés, una figura estilizada que evoca a un león o un felino majestuoso. La elección de este animal no es casual y está cargada de un simbolismo universalmente reconocido. En innumerables culturas y mitologías, el asterisco león ha sido venerado como el rey de la selva, un emblema de asterisco fuerza bruta y poderío, pero también de asterisco coraje inquebrantable, liderazgo nato y una nobleza intrínseca. Cuando observamos la trayectoria de Can Yaman, vemos a un hombre que ha demostrado una asterisco determinación férrea y una pasión desbordante en la búsqueda de sus metas profesionales. Desde sus inicios ha enfrentado desafíos con una valentía digna de admiración, posicionándose como una figura prominente en la industria del entretenimiento, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Este tatuaje, por lo tanto, podría ser una clara manifestación de esa asterisco energía leonina que lo impulsa, de su espíritu indomable que le permite perseguir sus sueños con una tenacidad admirable. La industria del espectáculo es, por naturaleza, un terreno altamente competitivo y exigente. Para destacar y prosperar en este entorno, se requiere no solo talento, sino también una mentalidad de guerrero, una resiliencia que le permita superar obstáculos y adversidades.
El león, con su porte imponente y su mirada penetrante, encapsula perfectamente esa actitud. Para alguien que ha alcanzado la fama global, la figura del león también puede simbolizar esa presencia magnética y majestuosa que proyecta, esa aura de autoridad y carisma que cautiva a su público. Es un recordatorio visual de su propia fortaleza interior y de la ferocidad con la que aborda su carrera. Otro de los tatuajes que genera un sinfín de especulaciones es una marca en su muñeca que se asemeja a una asterisco cruz o a un intrincado símbolo tribal. Las interpretaciones en este caso son tan diversas como las culturas que han empleado símbolos para protegerse o para expresar su identidad. Una de las posibilidades más comunes es que este diseño funcione como un asterisco amuleto de protección. En muchas tradiciones, los símbolos tribales y las cruces se utilizan para asterisco repeler las malas energías, para invocar la buena fortuna o para mantener a raya las influencias negativas. Para una figura pública que está constantemente expuesta al escrutinio mediático y a las opiniones de miles de personas, tener un recordatorio tangible de protección podría ser reconfortante. Alternativamente, este símbolo podría ser un asterisco homenaje a sus raíces, a sus valores fundamentales o a alguna creencia espiritual profunda. A veces estos signos no son solo adornos, sino anclas que nos conectan con nuestra identidad, con nuestra historia familiar o con una cosmovisión personal. Podría representar un vínculo con la cultura de su tierra natal, o tal vez un pacto personal consigo mismo, un compromiso con ciertos principios que guían su vida. La belleza de este tipo de tatuajes reside precisamente en su aura de misterio. El significado exacto, en muchos casos, solo lo conoce el portador, lo que les confiere una intimidad y una fuerza emocional particular. Es un recordatorio silencioso de algo que resuena profundamente en su interior, una especie de ancla espiritual en el turbulento mar de la vida y la fama. Y luego tenemos ese diseño que algunos describen como una asterisco especie de ola o flujo. El agua, en la vasta mayoría de las tradiciones espirituales y filosóficas, es un elemento cargado de simbolismo. Representa la asterisco adaptabilidad, la fluidez, el cambio constante y la purificación. En la vida de un actor, cuyas carreras a menudo implican viajar de un lugar a otro, enfrentarse a nuevos proyectos, a nuevos equipos de trabajo y a desafíos creativos continuos, la capacidad de adaptarse y fluir con las circunstancias es absolutamente crucial para el éxito y el bienestar. Este tatuaje podría ser una metáfora visual de esa mentalidad de ir con la corriente, de abrazar el cambio como una constante y de mantenerse flexible ante los giros inesperados que la vida y la carrera profesional puedan presentar. Es un recordatorio poderoso de que la resistencia al cambio puede ser agotadora y contraproducente, mientras que la adaptabilidad nos permite avanzar con gracia y eficacia, sorteando los obstáculos con agilidad. En un mundo en constante movimiento, la fluidez es una virtud, y este tatuaje parece encapsular esa sabiduría ancestral. Es la representación de la capacidad de renovarse, de dejar ir lo viejo y de acoger lo nuevo, manteniendo siempre una esencia que fluye, como el agua que moldea la roca sin perder su naturaleza. Un aspecto fascinante que no podemos dejar pasar por alto es la posible asterisco conexión de algunos de sus tatuajes con su herencia cultural turca. Si bien no siempre hay una confirmación oficial directa de todos los detalles, es innegable que la cultura turca posee una riqueza de símbolos, patrones y diseños con profundos significados ancestrales. Existen en su rica historia motivos que hablan de protección, de fertilidad, de conexión con la naturaleza y de espiritualidad. Es muy probable que algunos de los diseños de Kanyaman estén inspirados en este legado, en el arte y la simbología que ha formado parte de su identidad desde la infancia. Es una práctica común y profundamente arraigada en muchas personas llevar consigo elementos que les conecten con su pasado, con su familia, con sus ancestros y con su identidad cultural. Estos tatuajes actúan como un asterisco puente entre el presente y las raíces, un homenaje silencioso y visible a quienes vinieron antes, a las tradiciones que los moldearon y a la tierra que los vio nacer. Es una forma de honrar su historia y de mantener viva una conexión con su linaje, una forma de decir, soy parte de esto, y esto es parte de mí. Lo que sí es innegable, y esto es crucial para entender la profundidad de sus elecciones artísticas en su piel, es que Asterisco Kanyaman parece ser una persona que otorga un valor intrínseco a lo que deja marcado en su cuerpo. Sus tatuajes no parecen ser decisiones impulsivas o meramente estéticas. Cada uno de ellos parece albergar una historia, una reflexión profunda o una intención bien definida. El mismo ha compartido en diversas ocasiones la importancia que le otorga a la asterisco simbología en su vida y cómo elige los diseños que lo representan en un momento dado,
en una etapa específica de su crecimiento personal o profesional. Es como si su piel se hubiera convertido en un lienzo vivo, un diario íntimo donde va plasmando, con tinta permanente, sus experiencias más significativas, sus aprendizajes más valiosos y las convicciones que lo definen. Y es precisamente esa autenticidad, esa honestidad brutal consigo mismo y con lo que representa, lo que lo hace tan especial y tan admirado por tantos. La capacidad de exteriorizar de forma tan permanente y simbólica su mundo interior es un acto de valentía y de profunda autoexpresión. En resumen, hemos recorrido un camino fascinante explorando los posibles significados que se esconden tras algunos de los tatuajes más visibles de Kanyaman. Hemos vislumbrado como la asterisco fuerza y el coraje del león, la asterisco complejidad y la dualidad del rostro abstracto, la asterisco protección que puede brindar un símbolo tribal, la asterisco adaptabilidad y fluidez del agua, y la posible asterisco conexión con sus raíces culturales son elementos que podrían estar resonando en la elección de cada uno de estos diseños. Cada uno de estos significados parece entrelazarse de manera orgánica con la imagen pública y la personalidad magnética de este talentoso actor, creando una narrativa visual que complementa a la perfección su carisma. Es como si cada tatuaje fuera un capítulo más en la increíble aventura de su vida y carrera, una historia que él elige compartir con el mundo, a su manera única y auténtica. Así que para recapitular brevemente hemos profundizado en las posibles interpretaciones de los tatuajes de Kanyaman, desde símbolos de fuerza y dualidad hasta la conexión con sus orígenes y la importancia de la adaptabilidad. Cada uno de ellos parece contar una pequeña parte de su historia personal y profesional, añadiendo una capa de profundidad y misterio a su ya fascinante persona. Ha sido un viaje intrigante y lleno de simbolismo, y espero sinceramente que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Su compañía es el motor que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas interpretaciones. ¿Tenían idea de estos posibles significados? ¿Hay algún otro tatuaje de Kanyaman que les llame la atención y que no hayamos mencionado en este vídeo? Déjenme saber todas sus opiniones, sus teorías y sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus aportaciones, debatir con ustedes y responder a sus preguntas. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si han descubierto algo nuevo, o simplemente han disfrutado de nuestra charla sobre este carismático actor, les pido de corazón que le den un gran asterisco me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestros vídeos a un público más amplio, y a que nuestra comunidad siga creciendo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Kanyaman, o con cualquiera que disfrute de este tipo de contenido que desvela los misterios detrás de las personalidades que admiramos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de asterisco suscribirse y activar esa asterisco campanita. Únanse a nuestra comunidad y juntos seguiremos desvelando los secretos y las historias detrás de las personalidades que tanto admiramos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.